¿Cómo se os ocurre meteros en un producto tan aburrido, tan gris? Un poco gracioso porque nosotros empezamos los tres pensando en montar algo, pero no sabíamos qué. Y dedicamos bastante tiempo a intentar encontrar algo que nos motivase. ¿Cómo hacemos crecer esa solución en algo que es tan aburrido, tan serio como la declaración de la renta? Lo primero que nosotros veíamos, hacer las cosas bien, lo primero en conseguir realmente tener una buena fama de conocer mucho, tener al mejor talento en un momento dado que un competidor muy fuerte alemán iba a venir a España y nosotros dijimos, joder, aquí, si nos ponemos aquí a ver quién se funde más pasta en redes sociales, nos van a ganar porque tienen 10 veces más dinero que nosotros. El mercado ha ido cambiando y yo creo que cuando Taxdown empieza en 2019 seguía siendo una etapa de, oye, invierte más dinero en marketing y que eso te traiga más clientes. Hay una parte que esa siempre la tienes que cuidar porque Bienvenido a Playbooks, aquí estamos en un episodio más. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas. Pues aquí estamos estrenando temporada nueva. Segunda Temporada nueva, nueva escenografía y nuevos invitados. Hoy tenemos a Quique de Taxdown. ¿Cómo estás? hola, muy bien, encantado de estar aquí. Igualmente. Bienvenido, Quique. Quique, fundador de Taxdown, fundada en 2019 en España, que ya tiene presencia en México. Sois una de las 250 startups que más crecen en Europa. Soy un caso de éxito del ecosistema español fintech, con facturación de ya más de 10 millones de euros y que gestionáis en la actualidad más de 2 millones de declaración de la renta. Se dice rápido. ¡Qué pasada! Sí, pues nada, ahí estamos, ya casi 7 añitos desde que empezó la aventura. Han pasado muchas cosas desde entonces, pero bueno, la verdad que muy contentos con cada vez, sobre todo eso, ser capaz de ayudar a muchas más personas a hacerles fácil lo complicado, ¿no? 100%. ¿Cómo se os ocurre meteros en un producto tan aburrido, tan gris? Pues la verdad es que eso es un poco gracioso porque nosotros empezamos los tres pensando en montar algo, pero no sabíamos qué. Y dedicamos bastante tiempo a intentar encontrar algo que nos motivase. Es verdad que, por un lado, parece que no dimos con lo que la gente suele pensar que es lo más sexy, pero es verdad que para nosotros sí que tenía como un problema muy evidente. Decíamos, joder, a nadie que le preguntes sobre sus impuestos, no hay nadie que no te diga, es una mierda, yo cierro los ojos y acepto, cosas así. Entonces decíamos, ostras, realmente es algo que hay un problema en el que veíamos que la tecnología, que somos bastante tecnólogos los tres, tenía mucho que decir y había muy poca evolución a nivel tecnológico, y en lo que luego también veíamos que no había como una gran marca, no había una gran solución, ¿no? Y por eso vimos muy claro, en plan, joder, vamos a intentar pues ayudar a la gente a que esto que es tan complicado deje de serlo, ¿no? Claro. Porque la gente, ¿qué hace? ¿Cómo soluciona ese problema? ¿Tiene el borrador? ¿Tiene el asesor? O sea, claro, cuando nosotros empezamos había como dos grandes opciones. Una era irte al borrador de Hacienda, que al final yo siempre digo que tiene como ahí una feature un poco perversa, que es que ves el resultado de primeras y te entra la tentación de darle a aceptar y dices, ostras, esto estará todo bien. ¿Qué pasa? Que si luego, por cualquier razón, hay ingresos que no estuviesen incorporados o hay cosas que estuviesen incorrectas, tú eres el responsable de que eso esté mal. Y luego también a tu favor puede haber deducciones, ayudas que en su mayoría no vienen aplicadas por defecto y pierdes dinero, ¿no? Y es verdad que en cuanto te tienes que meter a editarlo, no es nada intuitivo, el lenguaje es complicado. Entonces ahí era en plan, joder, en cuanto no tengas que aceptar, que cada vez son muchos más los casos en los que aceptar es un error, era un problema, ¿no? Y luego estaba la parte de asesor, que veíamos que, por un lado, es muy difícil que un asesor se controle todas las circunstancias y casuísticas. Al final, en general, los asesores no suelen estar tan especializados solo en renta. Además, pues hacen también trimestrales de autónomos, hacen cosas de empresa. Entonces, al final es fácil que si les mandas una declaración suelta de tu comunidad autónoma y tal, algo se les pueda pasar por alto. Y no les culpo porque no hay herramientas suficientemente buenas para facilitarles a veces ese trabajo. Y luego suele ser un proceso muy
te envío mail, me cruzo mail contigo, tienes que confiar en dejarle las contraseñas y al final se convierte en una caja negra de yo le paso todo y tampoco puedo auditar que esté bien, ¿no? Entonces es verdad que por ahí es donde dijimos, joder, tiene que haber una manera mejor de hacer esto. Es verdad que mis socios habían vivido en Estados Unidos, habían visto empresas como TurboTax que llevan mucho tiempo haciendo esto y dijimos, joder, pues ¿por qué no hacemos esto para España al principio y con la visión de hacerlo en muchos otros países del mundo que tampoco tienen una solución digital para hacer la renta? ¿Crees que el sistema este de Hacienda es tan horrible por diseño o por incapacidad? O sea, yo sinceramente no creo que Hacienda lo haga mal a propósito. O sea, yo de verdad pienso firmemente que tenemos una de las mejores haciendas a nivel tecnológico del mundo. Hemos visto otros países, hemos analizado y realmente está súper avanzada. Pero es verdad que yo creo que cuando lo pensaron con ciertas limitaciones y es muy difícil en un organismo tan grande que tiene que tener una precisión absoluta para absolutamente todas las circunstancias de los contribuyentes y demás, conseguir moverte a la velocidad que se mueve la economía y por tanto los impuestos, ¿no? Porque al final, si tú lo piensas, a nivel ingresos cada vez vamos inventándonos nuevas cosas, ¿no? De repente ahora pues ya alquilo por Airbnb, vendo mis cosas por Wallapop, el otro pues trabaja para Globo un rato y para otra en otro momento, y todo eso, o tenemos inversiones en cripto y todo eso hay que conseguir darle un marco que todo eso sea fácil de incorporar. Y luego al mismo tiempo, y en España más que en otros países, pues al final con todas las comunidades autónomas, etcétera, pues van apareciendo nuevas ayudas, deducciones. Oye, pues yo quiero fomentar el vehículo eléctrico, yo quiero fomentar el alquiler. Y se empiezan a crear una amalgama de ayudas que no tienen capacidad de hacer seguimiento de los datos y conseguir incorporarlos, ¿no? Entonces, era muy difícil conseguir nuestro mantra, ¿no? De una declaración bien hecha, pues a Hacienda le cuesta muchísimo conseguirla. Claro. Porque ¿cómo funciona vuestro producto y conseguís tener controladas todas esas circunstancias? Pues mira, lo primero que hacemos nosotros, el punto de partida es conectarnos a Hacienda. Y ahí yo es lo que os digo, que joder, pues mira, la Hacienda española da la suerte de que tiene unos datos estructurados, una API de conexión, tiene ciertas figuras legales que permiten que esto funcione, pero como si dijésemos, partimos del borrador. Y a partir de ahí lo que hemos ido trabajando es, uno, conectar muchas más fuentes de datos que nos puedan permitir tener más información de la que de partida tiene el borrador para completar lo más posible. Antes lo hacíamos pues conectándonos directamente a exchanges, a brokers, a otras fuentes públicas y consiguiendo volcar datos. Ahora también en plan manejando de la mejor manera posible que el usuario pueda subir documentos, pueda dar un comentario. Últimamente ahora con toda la parte de la inteligencia artificial generativa, pues puedas mandar una nota de voz o un texto y explicarlo, ¿no? Y eso nosotros transformarlo en los campos o interpretarlo y transformarlo en los campos que te pide la declaración. Y luego lo segundo es que nosotros veíamos en plan, joder, la renta es un formulario infernal con no sé cuántos mil campos y todo el mundo tiene que pasar por todas las pantallas y todos los formularios si los quiere rellenar. Y nosotros dijimos, joder, pero esto no debería ser así, ¿no? Porque tú podrías hacer una lógica en la cual, dependiendo de tus circunstancias, si yo ya sé, no lo sé, si yo ya sé que no vives de alquiler, ¿por qué te debería preguntar la deducción de alquiler? O si tú ya sé que no trabajas en agricultura, ¿por qué te deberías enseñar módulos de agricultura? Entonces, de alguna manera hicimos como un proceso inteligente en el cual va más o menos con cada pregunta recalculando cuáles son la mejor pregunta para hacerte la siguiente para intentar hacerte las menos posibles, ¿no? Y cómo presentártelo en un lenguaje muy sencillito, muy visual y que cualquiera pueda seguir. Genial. Cuando Felipe y yo hablábamos sobre vosotros, sobre TaxDown, nos llamó mucho la atención vuestro marketing. ¿Vale? Vuestra marca, como habéis creado una marca de algo un poco aburrido para la mayoría de nosotros, ¿no? Y al respecto, vuestra marca, cuando empezasteis a... Vale, tenemos una solución. ¿Cómo hacemos crecer esa solución en algo que es tan aburrido, tan serio como la declaración de la renta? Bueno, o sea, yo creo que lo primero que nosotros veíamos, y creo que lo he comentado al principio, es que
también había una oportunidad de crear esa marca que para todo el mundo la viesen como, oye, pues mira, TaxDown para hacer mis impuestos es la referencia. Sé que lo van a hacer bien, sé que tienen a los mejores expertos, sé que toda la gente que lo haya utilizado ha tenido una buena experiencia. Entonces nosotros nos hemos volcado en hacer las cosas bien, lo primero, en conseguir realmente tener una buena fama de conocer mucho, tener al mejor talento y que haya una experiencia de usuario muy brillante. Y es verdad que también luego hicimos como un posicionamiento un poco, a lo mejor un pelín más travieso, sobre todo al principio, y más moderno, que dijese, joder, esto es algo diferente, ¿no? Esto no proponen lo que ya han propuesto otros antes, sino que realmente se quieren diferenciar y es una manera diferente de hacer la declaración. Una frescura, ¿no? Sí. Y también es verdad que eso, claro, nos ha dado un altavoz a algo que la gente tradicionalmente no entendía y claro, veían ahí a alguien contándolo que lo contaba de una manera que para gente de la calle no era clara, con un lenguaje complicado, de una manera que dices, joder, qué aburrido, tal. Pues nos daba un espacio en decir, joder, lo vamos a contar diferente, lo vamos a contar como si se lo tuviese que contar a mi abuela, cómo le explicaría esto y cómo conseguiría que ella diga, hostia, hay algo que es tan tangible que todos lo tenemos que hacer, que nos afecta a la economía de todos, ¿cómo consigues contarlo para que lo entienda cualquier persona? Entonces hemos trabajado mucho tanto el contenido, la comunicación y demás, para unir esa capa, como si dijésemos, de confianza, que para nosotros era básico, con esa capa de cercanía y de que la gente dijese, joder, estos sí que hablan mi idioma, ¿no? Claro. Entonces, ¿empezasteis con una estrategia de contenidos? Empezamos al principio, sí que hacíamos contenido de aquella manera. Yo creo que hemos aprendido mucho en el proceso. O sea, al final ninguno de los tres veníamos del marketing, ninguno de los tres veníamos ni siquiera del producto. Joaquín el que más, pero de una parte más de tecnología, un poco más apartada del diseño de producto, como si dijésemos. Y entonces muchas cosas las hemos ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Pero sí que desde el principio pues intentábamos crear mucho contenido, tanto que nosotros viésemos que era relevante, por ejemplo, para periodistas. Desde muy al principio nosotros dijimos, joder, PR tiene que ser un camino en el cual intentemos dotar a esos periodistas económicos de un material diferente de cómo contar lo que cuentan todos los años sobre la declaración de la renta. Y luego fuimos haciendo también cosas un poco más llamativas a nivel gráfico que dijese, joder, pues la gente lo va a ver con otra manera. Pero sí que es verdad que es algo que desde muy al principio le dimos mucha importancia. Genial. No suele ser común, ¿no? Empezar con relaciones públicas y... No, pero es verdad que yo siempre he pensado lo mismo. A lo mejor somos un bicho un poco raro, pero al final la declaración de la renta es algo muy importante para la gente que lo hace y es algo que requiere un salto de confianza muy grande. No es lo mismo comprarte una pieza de ropa o incluso comprarte un dispositivo electrónico que decir, hostia, le voy a confiar a esta empresa la declaración. Entonces tú apareces como una empresa nueva que no conoce nada y una marca, y para nosotros era muy difícil ir ahí a aparecer en Facebook y dices, la gente dice, Claro. no me fío, ¿quiénes son estos? ¿Sabes? Entonces era en plan, a lo mejor si en vez de eso apareces en El País, pues la gente dice, hostia, o en la radio, y entonces es verdad que nosotros hicimos medios tradicionales, hemos hecho tele, porque para dar el primer salto de confianza fue muy importante. O un canal que para nosotros ha sido muy, muy, muy importante, siempre ha sido partners. O sea, hacer acuerdos con empresas más grandes que nosotros, que ya tenían una credibilidad, a nosotros nos ayudó mucho a que la gente diese el primer salto de confianza. Luego, con el tiempo, pues el boca a boca y otras muchas cosas han sido importantes. Pero al principio, los primeros 500 locos que se atreven a probar algo nuevo y a decir, hostia, pongo mi declaración a esta startup que está empezando, pues yo creo que fueron más por eso, por canales menos habituales en startups, pero que a nosotros nos ayudaron a construir confianza y a poder contar nuestra historia y lo que hacíamos con un poco más de detalle, que a lo mejor lo puedes hacer eso en un post de alguna red social o en un anuncio de Google. Has mencionado partners. ¿Cuál sería un buen partner para vosotros? Pues mira, nosotros hemos evolucionado mucho a nivel partners. O sea, al principio un grupo que veíamos clarísimo era
empresas del sector financiero en general. En plan, decíamos, joder, nuestro producto es muy afín a los productos financieros que puede ofrecer un banco, que puede, además, siempre, en muchos casos, clientes de este tipo de partners pues tienen más dificultad o más complejidad en su declaración. Entonces empezamos a trabajar mucho con ellos. Luego ampliamos un poco el espectro pensando también en empresas, grandes empleadores, que decíamos, ostras, es que esto sería un perk de la pera, porque en el fondo todos los empleados tienen que hacer la declaración de la renta, mientras que hay otros perks que a algunos le aplican y a otros no. Este le aplicaría a todos tus empleados y es un problema que está bastante asociado con tu trabajo, ¿sabes? Al final por tu trabajo, tus retenciones y tal. Y empezamos a abrir la mano a todo eso. Ahora también estamos trabajando con algunos consolidadores más grandes, empresas tecnológicas de nóminas y demás, que al final tienen mucho alcance en estas cosas. Y nosotros empezamos con una estrategia pura de distribución, de, oye, estos nos van a ayudar a recomendarlo a sus clientes o a recomendarlo a sus empleados. Y ahora ya tenemos acuerdos mucho más transformacionales, con mucha más integración con estos partners, en los que realmente el partner mismo es el que financia el servicio para sus clientes, financia el servicio para sus empleados y ve mucho valor en la retención que esto le supone o la captación también en muchos casos. Entonces, bueno, al final sí que hemos conseguido que este canal o que TaxDown como producto también lo perciban como súper valioso muchos de nuestros partners. Y Quique, ¿cuándo te diste cuenta que la marca tenía que jugar un rol más emocional en lugar de uno tan racional como podría ser el ahorro del coche? Seriamente, o sea, no sé si hubo un día o no lo hubo, creo que ha habido varias cosas por las que hemos pasado en las que nos han ayudado a irnos dando cuenta cada vez más de esto. Creo que a veces lo veíamos un poco de la observabilidad directamente, de ver, oye, realmente necesitamos más confianza, tenemos estos problemas, y había casualidades de repente que decías, hemos salido en una nota de prensa en Murcia, yo me acuerdo, y hacía eso un pico loco y digo, ostras, ¿qué va por aquí? Es que de repente en Murcia, yendo a un medio local, conseguimos más impacto que gastándonos 10 veces más dinero en Facebook, ¿no? Entonces hubo alguna parte de casualidades. Luego también recuerdo en un momento dado que un competidor muy fuerte alemán iba a venir a España y nosotros dijimos, joder, aquí, si nos ponemos aquí a ver quién se funde más pasta en redes sociales, nos van a ganar porque tienen 10 veces más dinero que nosotros. Nosotros tenemos que pensar diferente, ¿no? Y tenemos que reforzar que nosotros somos los que llevamos aquí varios años, que ya hemos ayudado a muchas personas, entonces tenemos que ganar esa posición y conseguir proteger esa marca por encima de la suya, ¿no? Y también yo creo que eso nos ayudó. E incluso, siendo honestos, el mercado ha ido cambiando y yo creo que cuando TaxDown empieza en 2019 seguía siendo una etapa de, oye, invierte más dinero en marketing y que eso te traiga más clientes y da igual mientras crezcas. Y es verdad que nosotros fuimos rápidos en reaccionar en plan, joder, a nosotros los unit economics, si todo va de soltar así dinero, no nos van a funcionar, entonces más nos vale cambiar. Y entonces en ese cambio a que ya no valía todo, nosotros ya nos sabíamos posicionar en cosas que a lo mejor no tienen un retorno tan directo como este contenido, esta construcción de marca, que creo que ahora si miras nuestros costes de captación y demás, es que han bajado continuamente, a pesar de que aumentábamos el marketing, pero han conseguido que ahora tenga todo el sentido del mundo, ¿no? Y que cuando nosotros planteamos, oye, ¿cómo seguimos creciendo? Tenemos muchas palancas y no todas son en plan, joder, pues no, pues es que si me das 1 millón de euros más lo invierto y crezco, no, es en plan, joder, tengo varias vías que hacen que esto orgánicamente crezca también muy bien y muy sanamente. Has hablado de distintos mercados, hemos dicho que estabais en México. ¿Hacia dónde, hacia qué otros mercados estáis mirando? O sea, como os decía, nosotros al principio cuando miramos esto dijimos, joder, en España lo entendemos muy bien porque al final somos los 3 fundadores españoles, pero hicimos un poco de análisis de mercado y dijimos, joder, esto existe en 3 players en el mundo gigantes. En Estados Unidos hay varios, o sea, hay al final un mercado como Estados Unidos que hay varios y uno o dos bastante grandes.
Luego veíamos que empezaba uno en Alemania con muy buena pinta, hay uno en India y tal, y decimos, joder, vale, pues hay en 4 países que les va fenomenal, pero en todos los demás no hay nada, ¿no? Entonces dijimos, joder, si conseguimos hacer algo modular, lo suficientemente reaprovechable de un país para otro, teniendo en cuenta que obviamente es un producto que tiene ciertas cosas que son particulares totalmente de cada mercado, luego podríamos expandir rápido esta propuesta de valor e intentar replicarla en otros países. Dudamos mucho al principio, por proximidad más que otra cosa, entre si el camino era ir a Europa o ir a Latinoamérica. Y es verdad que Latinoamérica lo que nos llamó mucho la atención es que eran, en muchos casos, mercados muy grandes, que decías, joder, pues ya abriendo uno es como si abriese 5 en Europa, pero más que eso era el bajo nivel de formalización de la economía, no sé si llamarlo, de adopción de las herramientas públicas, que era esto porque sí va a tener que crecer, o sea, van a tener que converger a que el número de contribuyentes crezca muy rápido. Veías las métricas en México, cada año entre 2 y 3 millones de personas presentan por primera vez y decíamos, joder, si nos conseguimos nosotros posicionar ahí como la principal opción de alguien que nunca lo ha hecho de otra manera, el crecimiento puede ser mucho más rápido, porque al final en España hay un trabajo un pelín más lento de, no sé si decir de educación, pero de concienciación de la gente de que diga, ostras, voy a probar una cosa nueva y que a lo mejor se le dé un momento que tenga una situación más difícil, entonces le dé por probarlo, o que hable justo con alguien que ha tenido una buena experiencia, pero no es tan rápido como decir, ostras, tengo el problema, no sé cómo se hace esto, nunca lo he hecho, voy a buscar, me encuentro TaxDown el primero, ¡pum! Entonces por eso fuimos a México, que la verdad que yo creo que fue un acierto, y ahora nuestra idea realmente sería seguir expandiendo en Latinoamérica. Llegamos ahí tiempo con la mosca detrás de la oreja, pero es verdad que por un tema de foco y también de una orientación muy clara a la rentabilidad de la compañía, no queríamos volver a entrar en sobrecostes y depender de hacer grandes rondas y tal. Pues lo dejamos en stand-by hasta que realmente España y México sean muy rentables y nos puedan permitir sin riesgos abrir más países. Pero entiendo que entrar en un país nuevo no solo es un sobreesfuerzo en marketing, sino también en vuestro caso el motor de reglas. O sea, al final cada sistema de Hacienda, ¿no? ¿Qué diferencias habéis visto con México, por ejemplo? Sí, o sea, por supuesto, o sea, yo creo que es diferente a nivel go-to-market, porque es verdad que tampoco reaprovechas tanto la marca de un lado a otro hasta que no tienes una escala súper global, porque no es tan común que mucha gente declare en España y en México, ¿sabes? A lo mejor habrá no tanta gente, entonces eso no pasa mucho. A nivel tecnológico, como nosotros intentamos conceptualizarlo y lo que yo creo que nos ayuda a que, por ejemplo, lanzar en México fueron 3 o 4 meses de trabajo y con no tanta involucración de tecnología, es que nosotros dijimos, joder, vamos a intentar partir el problema en, primero, ahí como unas fuentes de captación de datos, que las cogeremos de unos u otros sitios. Luego hay como un motor de cálculo y de reglas, que es verdad que ahí lo que lo hicimos es muy agnóstico al país, en plan, oye, cualquier sistema fiscal mundial o incluso el de España que va cambiando y va evolucionando, es que tú le metas unas entradas, hay ahí unas lógicas que hagan qué cosas le quieres enseñar al usuario y no, y luego de unas salidas que en España pues era un XML para que se transforme en un PDF y en México a lo mejor tienes que generar el PDF directamente porque no hay como unos protocolización muy clara de cómo le tienes que proporcionar eso a Hacienda, ¿no? Pero claro, el haber hecho eso un poco más agnóstico y de hecho hicimos como nuestra propia herramienta de no-code para que los asesores fiscales lo pudiesen escribir ellos mismos, te da mucha velocidad. Porque decíamos, joder, es que no va a haber un desarrollador que se enamore de decir voy a programar ley fiscal de diferentes países. Eso no va a pasar. Y el otro explicándole la ineficiencia del otro no la encendí y la limita, el bottleneck de tal. Entonces intentamos esquivar siempre eso y creo que para esa parte de expandirnos tiene todo el sentido internacionalmente. Y bueno, y también más a nivel visión, nosotros siempre pensamos que al final la declaración de la renta era como el gran trámite, pero al final a nosotros nos gustaría poder ayudar con cualquier trámite. O sea, al final es lo que vemos como un gran problema es
hacer trámites con entes públicos en general o todo trámite burocrático, para cualquiera es un dolor de cabeza. Y todos van de casi lo mismo, es de intenta tener los máximos datos posibles, intenta asegurarse que se cumplen ciertos requisitos, intenta devolverlo. Entonces, si eso lo consigues de alguna manera hacer en escala, pues creo que nos da una velocidad muy grande de construir mucho más valor para nuestros usuarios. Oye, una curiosidad que tenía, yo soy usuario vuestro, por cierto. Aún no me ha devuelto Muy bien. Hacienda a decir que me salía a devolver, pero a día de hoy estoy a la espera. No es cosa vuestra, claro. Pero tenía una duda que es, bueno, vosotros tenéis un poco un negocio temporero, diría, ¿no? Porque tenéis 3 meses o lo que sea, lo que dure la declaración, súper intensivos, que entiendo que tenéis, luego tenéis un equipo de asesores, no sé si unos 200, creo que escuché. Unos 200 al año. Unos 200 asesores. Vale. ¿Y el resto del año a qué lo dedicáis? Bueno, o sea, al final yo siempre he pensado como que la estacionalidad tiene su parte buena y su parte mala. Creo que la parte mala todos la entendemos de decir, ostras, ahora, claro, ¿qué hacemos? ¿Cómo le explico a un inversor que yo de repente solo facturo 3 meses al año? La dificultad operativa de dimensionarte para esos esfuerzos y tal. Pero luego también creo que tiene una parte muy buena que te deja salirte un poco del barro y construir, en nuestro caso que somos una empresa de producto, construir producto que marque mucho la diferencia de un año a otro, ¿no? Creo que muchas empresas, sobre todo si eres una empresa de alto crecimiento, vas creciendo y no sales de los problemas que tiene el propio crecimiento y es muy difícil conseguirte salir del bug de usuario, del problema tal. Aquí es más fácil decir, ostras, vale, se acabó post-mortem, qué cosas han salido bien, qué cosas han salido mal y ahora tenemos 9 meses para intentar marcar la máxima diferencia hasta el año que viene. Es verdad que también estamos intentando hacer cosas para perder un poco de estacionalidad, pero tampoco nos obsesiona mucho porque es en plan, joder, ya hemos encontrado la manera en la cual podemos absorber muchísimo volumen durante los meses de campaña y luego podemos encontrar una manera de trabajar de manera fluida y construir cosas un poco más a medio y largo plazo. Porque ¿cómo cobráis al usuario? ¿Suscripción anual? ¿Y cómo conseguir la recurrencia, ¿no? Que ese usuario siga con vosotros y... Bueno, o sea, yo creo que nosotros nos inventamos un poco toda esa parte de suscripción anual porque veíamos en plan, joder, hay como mucha recurrencia. Es verdad que normalmente hay como un concepto de decir, si yo ya me olvidase de esto y el año que viene sé que me lo vas a volver a resolver y me lo dejas todo hecho y hay cierto valor en mantenerme dentro de estar contigo, ya no por tax down, sino si tú piensas en alguien que tiene un asesor fiscal, también casi siempre repite con el mismo, no es que cada año se vaya mientras le des un buen servicio, ¿no? Entonces, nosotros intentamos siempre cuidar muchísimo eso. Luego, también conceptualmente nosotros decíamos, joder, no tiene mucho sentido lo que ahora pasa o pasaba en muchas asesorías, que es, yo de repente te cobro un precio fijo por la renta, pero si luego me haces unas preguntas para optimizar tu renta el año que viene, pues te cobro la consulta. Si luego te llega una carta de Hacienda sobre la renta que yo te había hecho, pues hay como un incentivo perverso porque te voy a cobrar por responder a eso, pero en el fondo yo debería de garantizarme que si te piden más información, que no tiene por qué ser que esté mal, pero bueno, te están pidiendo más información, pues completar el trámite. Entonces nosotros dijimos, joder, nuestra mentalidad es esa, nuestra mentalidad es que nosotros debemos tender a que la persona se olvide de todo esto y hacérselo bien. Entonces, si tiene más dudas, si le podemos ayudar proactivamente también a optimizar y a tomar mejores decisiones durante el año, si cualquier cosa que tenga con Hacienda nos lo puede mandar y todo se lo incluimos, decimos, joder, tiene todo el sentido del mundo. Obviamente hay una cosa que pasa todos los años y que la tenemos que hacer todos, que solo pasa una vez y que es un one-off, pero para nosotros el servicio que te da TaxDown de acompañamiento, de asesoramiento, de ayuda es, joder, si durante el año yo vendo una casa y no tengo ni idea de esto cómo me va a tributar, el palo que me van a meter, no sé qué, o directamente estoy con mi nómina y digo, joder, no sé si me están ajustando bien la retribución porque me cambia de curro y quiero saber si luego me van a pegar un palo o no y cuánto va a ser y tal. Para nosotros todo eso va dentro de la suscripción. Y es verdad que nos funciona muy bien, es verdad que sobre todo al principio
algunos usuarios hicimos encuestas y la mayoría de usuarios lo entendía perfectamente, pero a algunos usuarios les costaba un poco en plan, "Jo, esto lo veo yo como muy pago y el año que viene me decido si pago". Nosotros seguimos teniendo un grupito de usuarios que no es tan grande, pero que hacen la declaración, se desuscriben y luego el año que viene deciden. Pero bueno, al final sí que acabamos teniendo retención súper alta, por encima del 80%, porque yo creo que mientras das un buen servicio en algo que requiere tanta confianza, dice, la persona ya ve el valor de decir, joder, es que por pagar 35, 40 o 50 euros, olvidarme de todo esto, asegurarme que está bien, que si luego me pasa algo me van a responder, que de paso tengo como un asesor fiscal al que le puedo preguntar cualquier cosa, joder, pues me merece la pena, la verdad. Tampoco es que tengamos una suscripción que digas, no es que cuesta 500 euros al año. Pues no, realmente es algo que yo creo que mucha gente, esa comodidad y ese valor de me olvido de esto y tengo a alguien de confianza que lo hace por mí, pues lo valoran mucho. Claro, porque ¿cuáles son los precios, Quique? ¿Y cuál es el ticket medio? ¿Y cuánto ahorráis de media en...? Pues nosotros empezamos con un... Eso es interesante porque nosotros empezamos con un pricing que era, si no te ahorramos, no te cobramos nada, te presentamos tu renta y no te cobramos. Y si no te cobrábamos 35 euros fijos, a partir de que te ahorrásemos más de 50 euros. Cuando llevamos un año, nos dimos cuenta en plan de que el ahorro tampoco era la razón más importante por la que la gente pagaba. De hecho, había mucha gente que nos decía, no, es que yo pago por la comodidad, yo pago por la precisión, por la seguridad, y el ahorro estaba ahí como quinta posición o cuarta posición, siempre ha estado por ahí. Y dijimos, joder, pues es que a lo mejor hay gente dispuesta a pagar por algo que no sea el ahorro, ¿no? Y simplemente lo que quieren es tener esa parte de asesoramiento, de seguridad y tal. A día de hoy yo creo que menos de la mitad de los usuarios, de los suscriptores de TaxDown tienen ahorro. Simplemente pues por otras razones no se eligen. Dicho esto, nosotros ahorramos al 35% de la gente que calcula con nosotros y una media de como 400 euros. O sea que encima también esa parte sigue siendo una parte que yo creo que para mucha gente es, joder, es que esto, saber que me van a encontrar cada ahorro y tal y que es tanta pasta es importante. Y luego es verdad que con el tiempo nosotros hemos sofisticado un poco el precio con la idea de que queríamos darle a cada persona el servicio y el valor y el mejor precio que pudiésemos, ¿no? Al final, si intentábamos meter todo en 35 euros, cuando empezamos a cubrir casuísticas mucho más complejas, decimos, joder, no le podemos cobrar 35 euros a un tío que tiene inversiones en 4 exchanges, primero porque a nosotros nos cuesta más, pero sobre todo porque el usuario percibe muchísimo más valor que 35 euros y encima, incluso si le ofrezco 35 euros, va a decir, esto es una mierda, porque claro, si en el mercado me cobran 1.000 y estos me cobran 35, Claro. ¿qué narices? Es el AliExpress. Seguro, Claro, claro, claro. dice, esto seguro que es un... O sea, no me da ninguna confianza. Claro. Entonces es verdad que intentamos tener, según la complejidad del usuario, tener diferentes niveles de precio y también según el nivel de servicio. Hay gente que utiliza TaxDown de una manera súper autónoma, en plan, oye, yo me lo hago, yo no necesito mucha ayuda, a mí no me cuesta rellenar el formulario, de hecho hasta en parte me entretiene saber que tengo el control de todos los datos, de dónde los saco y tal. Y hay gente que en cambio dice, si pudiese olvidarme absolutamente todo, en plan, yo te suelto aquí todos mis documentos, yo te suelto aquí, te doy 4 comentarios de lo que me ha pasado este año y me quiero olvidar y que me la mandes resuelta y yo le doy una última revisión y lo mando. Entonces, bueno, pues es verdad que la parte está mucho más asistida, le veíamos más esfuerzo por nuestra parte y más valor. Y entonces tenemos ahora precios de los 35 hasta 250. Pero cuando hablas de ahorro, entiendo que es algo que no está marcado por defecto en el borrador y que vosotros Claro, mejora contra el deducís. borrador. Vale. Exacto, que también era una cosa muy importante por la cual lo del ahorro yo creo que la gente no lo entendía muy bien porque no encontramos una palabra mejor para describir eso. Ya. Porque en plan, mejora contra el borrador de Hacienda, era Claro. un poco largo. Luego también a veces es una cosa un poco difícil de medir porque es en plan, vale, yo sé lo que te venía en tu borrador, pero yo no sé si luego tú te has puesto a cacharrear, has hecho otra cosa, luego de repente dices, ya, pero es que luego
en realidad me he incluido mis ganancias de acciones, entonces me empeora el resultado, pero luego me meto una deducción, entonces me mejora. Entonces, claro, ahí es verdad que hay una parte que es un poco difícil de definir cuándo te ha ahorrado, cuándo no te ha ahorrado, sobre todo cuando te pones con declaraciones complejas. Con las sencillas creo que es muy evidente, es en plan, joder, yo tengo mi salario, me da este resultado, me aplicas una deducción, ahora me devuelven 300 más, pero bueno, también no es ahorro si paso de que me paguen 200 a que me paguen 500, ¿sabes? Es en plan, ahorro será si dejo de pagar, pero si me devuelven más, ¿eso cómo se llama? Entonces, es verdad que cada vez nos hemos alejado más de eso, aunque sabemos que es una parte que sigue aportando mucho valor. Al final, tener todo este cuestionario inteligente que te asegura 100% que si tienes derecho a una deducción se te va a aplicar, pues es diferencial contra nada que puedas encontrar en el mercado. Quique, TaxDown nació yendo al consumidor final y hemos hablado de asesores fiscales, hemos hablado de partners, entiendo que hay una parte B2B. ¿Cómo es esa tarta en TaxDown? Pues cada vez es más importante. Como os dije, al principio empezamos a utilizar mucho la parte partners más como distribuidores. Es verdad que no eran los que eventualmente pagaban el servicio, pero al final era un canal para llegar al cliente final súper importante, que yo creo que siempre ha representado 25% de nuestra nueva venta o incluso 30% algún año. Luego esta parte en la que ahora ya la empresa contrate nuestros servicios, ya sea para que ayudemos a sus clientes o tal, o incluso algunos productos que hemos productizado de, por ejemplo, la conexión a estas entidades públicas, pues al final también esos datos son muy interesantes. Esa parte de tecnología es muy interesante para una empresa para decir, joder, si esto me lo construyes aquí, por ejemplo, con BBVA, si te abres una cuenta, ahora conectas con clave PIN, ya te vuelca todos los datos, no rellenas nada del formulario, y eso en realidad por detrás está construido por TaxDown, ¿no? Pues es verdad que ahora esa parte de venta directa también supondrá como un 15-20% de las ventas, o sea que sumando los dos ya deben de ser, se debe acercar al 50%. Y la verdad es que tenemos mucha fe en que es un canal que seguirá creciendo mucho, es una manera también más rápida de crecer, pero bueno, cada vez para las empresas es más importante dar perks relevantes a los empleados para mantener el mejor talento. En el ecosistema financiero hay mucha competitividad por tener el mayor cantidad de productos y features para ofrecer a los clientes. Ya no vale con un banco que solo me da una cuenta y tal, sino es en plan, joder, no, es que este me da todo, cuantas más cosas me dé más, y más con los neobancos apareciendo o con las insurtechs y tal. Entonces, bueno, creemos que hay una muy buena oportunidad. Oye, llevo todo el rato queriendo preguntarte esto. ¿Cuál es el hack fiscal que has aprendido que puedas compartir? Yo sigo sabiendo de fiscal menos de lo que la gente pensaría, porque aunque llevo muchos años, es verdad que no es tan fácil. Me llaman siempre en plan, oye, ¿cómo tal? A ver, creo que hay una cosa que, por ejemplo, me llamaba mucho la atención, que es un error como muy común. No es tanto un hack, pero creo que le afecta a mucha gente. Es toda la parte de la residencia fiscal. Creo que, por ejemplo, es muy común gente que se muda a Madrid y dice, no, pero yo sigo empadronado en mi ciudad porque tengo ahí el médico, porque quiero que me lleguen las cartas a casa de mis padres, o porque Madrid me parece una mierda y solo estoy aquí por trabajo, por lo que sea. Y es verdad que, por ejemplo, en ese caso, Madrid tiene impuestos mucho más bajos que casi cualquier otra comunidad, y luego por deducciones tiene más. Entonces creo que ahí el realmente hacer bien tu declaración fiscal, hay gente que pierde muchísimo dinero, muchísimo más del que tal. Luego, como os decía, deducciones autonómicas no son un hack como tal, porque todo el mundo como medio lo sabe, que no vienen aplicadas y tal, solo que la gente tiende a pensar en plan, nunca me aplican a mí. Entonces hay algunas que son como súper genéricas, o sea, ahora no sé, es que hay como 300 y pico, ¿no? Pero yo que sé, en Canarias hay una que es como por gastos médicos. Entonces, claro, es que es imposible que no te puedas ahorrar algo, porque es que todos los años te has gastado unas lentillas, un no sé qué. Si miras los productos que tendrán ahí, hay muchos, ¿no? O luego otras más genéricas de familia. Por ejemplo, en familia también hay muchas porque la gente dice, no, ya me dan los 100 euros de maternidad. Pero es que normalmente también hay deducciones autonómicas que van on top de esa, ¿no? Entonces, es verdad que la gente te sorprendería el muchísimo dinero que se deja de llevar por
por no mirar bien la declaración y luego obviamente si vas sofisticando un poco más, por no tomar buenas decisiones durante el año que te hagan. A lo mejor es eso, a lo mejor dices, joder, este año justo me he cambiado de curro, estuve 2 meses sin ganar dinero, y entonces si justo declaro unas pérdidas de algo, no sé qué, bajo del límite para aplicarme una deducción y luego la deducción son 1.000 pavos. Pues también Claro. eso pasa mucho. ¿Habéis usado muchos canales? ¿Has hecho varios, como tradicionales, digitales? Has comentado también que las relaciones públicas han sido uno de los que mejor han funcionado. Sabiendo lo que sabes a día de hoy, si volvieses a empezar, ¿qué otro canal empezarías a usar, además de las relaciones públicas? O sea, yo creo que hemos probado casi todo. Primero porque nuestro director de marketing es bastante proactivo en probar un montón de cosas, pero también porque nosotros los fundadores siempre hemos tenido como una mentalidad de que casi siempre va de construir una tormenta perfecta, ¿no? Es difícil que digas, no, hay un canal perfecto y tal, y a veces pasa, y algunas empresas dan con un hack en un canal y la revientan, pero lo más normal es que de repente consigas una tormenta que haga que funcione. De hecho, hay una anécdota medio graciosa, que la primera vez que hicimos con un macroinfluencer, estamos locos, tío, esto es un puto dineral, es imposible que nos funcione. Y obviamente, si lo miras a número de cupones y tal, a nosotros por lo menos no nos funcionaba, pero de repente uno de los primeros bancos que cerramos, estábamos ahí en la reunión, nos metieron en reunión de legal, y al principio las reuniones con legal, con bancos, les entraban muchos miedos, que realmente luego lo miras y no hay por qué tenerlo, porque en España está todo muy bien atado, no hay una responsabilidad fiscal, mucho menos de un banco que trabaje con nosotros, pero tampoco nuestra, realmente, por cómo tenemos todo montado el proceso. Al final el usuario siempre valida todo lo que presenta y tal. Pero claro, tenemos una reunión legal y decimos, hostia, aquí nos van a pillar, y se nos cae el deal en la última reunión. Y claro, empezaron a hablar de, sale este influencer, tal cual, no sé qué. Mi socio fue muy hábil ahí manejando en plan mareo por aquí, mareo por allá, tal. Dice, no se ha hablado en la reunión de nada de legal. Y entonces dices, joder, pues ¿cuál es el intangible de haber utilizado esto, de haber conseguido cerrar uno de los primeros bancos con los que trabajamos, que al principio era mucho más difícil y que luego creó toda la dinámica de que muchos otros bancos dijesen, ostras, este lo ofrece, pues lo voy a ofrecer yo también. Entonces, bueno, al final nunca sabes. Yo creo que hemos intentado casi de todo, desde poner marquesinas, autobuses, mandar cartas a casa. O sea, yo creo que hay poco que nos hayamos dejado por utilizar. Supongo que ahora me genera la curiosidad y estamos intentando estar lo más al día de ello, como en este nuevo mundo de inteligencia artificial, qué nuevas canales y qué nuevas maneras surgirán y aparecerán. Yo estoy ahí. Vale, si ahora pasamos tanto tiempo preguntándole todo a ChatGPT, pues lo más obvio es que haya que hacer como un SEO en ChatGPT, un geo, no sé cómo lo llaman, tal. Pero ¿qué más maneras de llegar a la gente y ser convincente y generarle confianza habrá, más allá de que aparezca tu resultado? Yo creo que por ahí van a aparecer cosas muy chulas. Ya tenéis buena base, con la marca que tenéis para que estas IAs os referencien. Sí, o sea, y yo creo que también es eso, ¿eh? Al final, cuando creas mucho contenido, también una parte que acaba pasando es que te vuelves muy notorio. O sea, al final hay como una parte de fundamentales por detrás. No sé, hoy escuchaba a alguien de SEO en un podcast hace un tiempo que decía, obviamente hay una parte de intentar pillar para cada actualización que hace Google, en plan cómo le meto ahí y cómo consigo posicionarme y hacerle la trampa y el link building y el no sé qué y tal. Y hay una parte de SEO técnico. Pero también hay una parte que decían, también hay una realmente conseguir hacer contenido de calidad relevante, que sea lo que quiere el usuario y tal. Hay una parte que esa siempre la tienes que cuidar, porque yo tengo que confiar que Google hará bien su trabajo. Entonces, antes o después sacará una actualización que, si solo me baso en hacks, se me irá toda la mierda. Vas a caer. En cambio, si los fundamentales los tengo bien armados, entonces creo que aquí también hay una parte. Si realmente nuestro origen de por qué estamos bien posicionados es porque hemos intentado dar contenido relevante sobre nuestros topics, si hemos realmente trabajado ese contenido no por el camino rápido, sino, joder, de verdad dedicando tiempo a estar con los periodistas que escriben sobre esto, apareciendo en los medios relevantes y tal, pues igual que creo que nos ha favorecido en SEO,
creo que nos favorecerá a futuro en aparecer también en todos estos LLMs o en donde sea. 100%. Oye, y has hablado de estos macroinfluencers. ¿Qué os llevó a pasar de la elección de uno a otro? Que por comentaros pues fue Pedrerol y acto seguido Bustamante. Sí, pues mira, la elección de Pedrerol otra vez fue de más casual que otra cosa. Nosotros, cuando empezamos a hacer tele, la manera que lo hacíamos, que ahora creo que ya no se puede hacer tanto, era combinábamos spots, pero muy pocos porque no teníamos presupuesto suficiente para hacer como una campaña de spots que de mucha repetición, y lo que hacíamos más era como momentos internos. Conseguir aparecer, aunque fuese pagando, en un programa y que un prescriptor, el presentador, hablase de TaxDown, y además nos permitía explicar un poco mejor nuestro producto y tal. Y usábamos mucho eso. Entonces fuimos haciendo pruebas en diferentes programas y de repente cuando salíamos en el Chiringuito era una bomba, en plan, o sea, qué loco, o sea, no sé qué correlación hay entre el seguidor del Chiringuito con alguien que va a probar una aplicación nueva para hacer la declaración de la renta, pero veíamos ahí, vaya picazo, vaya picazo. Y entonces al año siguiente, cuando nos planteábamos empezar a hacer una campaña de marketing, dijimos, ostras, y si de todos los presentadores que hemos probado, el que mejor prescribe nuestro producto es Pedrerol, ¿por qué no hacemos un anuncio con Pedrerol? Que es verdad que para entonces ahora ha salido en más anuncios, pero para entonces yo creo que no había salido así como en una gran campaña y tal. Y es verdad que nos funcionó súper bien y nada, la verdad que con Pedrerol todo y con su equipo todo muy bien. Pero hubo un tiempo que yo creo que empezamos como a saturar ese segmento, ya no veíamos la misma respuesta, empezaba a haber como agotamiento sobre el personaje y demás, y Pedrerol, que siendo una persona, bueno, que yo creo que realmente tiene muchos seguidores, pero también es muy polarizante, ¿no? También había gente que es en plan, yo no le trago, Claro. yo no tal, o gente que a lo mejor no le gusta el deporte, no tiene ni idea de quién es. Y entonces empezamos a abrir un poco la mente a decir, bueno, ¿y cómo buscamos a alguien que sea un poco contraste y que nos haga llegar a esas audiencias que con Pedrerol nos fue muy bien cuando tal, pero nunca llegamos, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues vimos a un montón de posibilidades. Bustamante le moló bastante el proyecto. También una parte de esto es quién realmente apuesta por el proyecto y está dispuesto a hacerlo a una barbaridad que no sea tan barbaridad como para que no te lo puedas permitir como startup. Entonces, es verdad que ahí hay una parte, pero luego le veíamos como esa figura que tiene tan campechana que le quiere todo el mundo. Decíamos, joder, es que justo en esa parte de hablar fácil a la gente y contarle las cosas de una manera llana y fácil, se habla muy bien con Bustamante, ¿no? Y nada, y la verdad que lo hicimos con él y la verdad que encantados, la verdad que súper, súper bien. Genial. Y si volvemos un momento a México, o sea, estas estrategias que hacéis en España, los canales, ¿os lo habéis podido llevar a México? Intentamos llevarnos todo en la medida de lo posible. Todos los aprendizajes que tenemos de aquí nos los intentamos llevar allí. Es verdad que hay cosas que a lo mejor no son tan directas. Por ejemplo, a más alto nivel, lo primero es que los impuestos no es algo tan masivo en México. Por lo mismo que antes os decíamos, pues en México tú piensas que de 150, no sé cuántos millones de habitantes tienen, harán la renta 14 millones o así. En España hacemos 25 de 50. Entonces, claro, el ratio es mucho más bajo. Aquí, en cuanto empieza campaña de renta, todos los medios hablan de esto porque es muy relevante para la gente. Allí, pues para alguna gente es relevante, para otra no. Entonces, no todos los medios te van a hablar tanto de esto. Y además, tú no puedes hacer un marketing a veces tan masivo porque estás intentando matar moscas a cañonazos. Entonces, allí es mucho más importante segmentar y... entonces es verdad que nos hemos intentado llevar todo y ahí también hacemos mucho contenido y hacemos mucho PR y también estamos haciendo mucho partnership y tal. Pero bueno, no siempre todo funciona de igual manera y en cambio allí online, que aquí nos funcionaba peor, allí desde el principio tampoco hay a lo mejor esa sensación tan grande de confianza o de miedo que hay aquí, no sé lo que es, pero allí sí que la gente, o por la idiosincrasia del país, pero allí sí que la gente está dispuesta a contratar
un producto como TaxDown viéndote en un anuncio en Instagram. Qué bueno. Y seguro que has pensado en otros mercados, ¿no? Porque se me viene a la cabeza, conozco un poco Inglaterra, tú, Felipe, creo que has estado allí, ¿no? Sí. Allí la renta, la recuerdo como algo que era muy fácil, la gente lo hacía muy rápido. Entiendo que en esos mercados, ¿no? Soluciones como TaxDown tienen sentido. Sí, nosotros, Inglaterra, por ejemplo, es uno que al principio cuando lo miramos no nos llamó mucho la atención porque, como tú dices, para la gran masa de la población no tienen que hacer nada. Y entonces, al final acotas mucho la cantidad de gente a la que le puedes realmente dar un valor diferencial. Entonces, de primeras no nos llamó mucho la atención. Francia también tuvo un cambio regulatorio que va en la misma línea, o sea, como que gran parte de ese esfuerzo está delegado en la empresa. La empresa ya lo tiene que dar todo y si tuvieses alguna deducción te tienen como que preguntar todo y dejártelo todo incluido y no es tu responsabilidad hacerlo bien o mal. Pero bueno, nosotros siempre nos ha llamado mucho la atención seguir expandiendo en Latinoamérica porque ese beneficio que vemos en México también lo vemos en otros países. Pero bueno, también ya te digo, en Europa hay muchos países muy interesantes y luego siempre he tenido conversaciones random, eso, ¿no? El otro día pues me llamaba un chico de Japón porque decía que en Japón podía hacer mucho valor y que si podíamos abrir como una especie de filial allí o de Australia. Y de repente eso, lo que es verdad que, bueno, pues no da el tiempo para todo, pero estoy seguro que hay países por ahí en los que tiene todo el sentido del mundo. Claro. ¿Y la marca en México, entiendo que culturalmente somos parecidos o no es como dice? O sea, yo creo que somos más distintos que parecidos. O sea, sí que claro que somos parecidos y hay muchas cosas en las cuales nos podemos parecer, pero también creo que nosotros tuvimos que ir con mucha humildad a decir, no tenemos ni idea vamos a probar cosas, pero no tenemos que venir aquí con la idea de imponer lo que va a funcionar en España. De hecho, nosotros, una decisión que creo que fue buena por las particularidades de nuestro negocio es que nosotros hicimos como un mini TaxDown en México y realmente no se hace el marketing desde aquí, no se hace el producto desde aquí. Obviamente aprovechamos todo lo que es reaprovechable desde aquí, pero hay un equipo de producto que está pensando solo en las mejores funcionalidades para las personas de México. Hay un equipo de negocio que está pensando en el mejor pricing y el mejor tal para allí. Y hay un equipo de marketing que está pensando cuáles son esos canales, incluso cuál es la propuesta de valor, que en cosas se tocan, porque al final el problema de que hacer trámites gubernamentales o hacer los impuestos es una mierda y que pierdes dinero y pierdes tiempo, o sea, como el gran problema sí que es el mismo, pero la manera en la que la gente lo entienda no tiene por qué ser el mismo. O sea, tú piensas que alguien que no tiene como esa sensación de tengo que hacer los impuestos y es la primera vez que lo hace, tampoco va a entender un asesor fiscal o tal, es en plan, no, resuélveme este melón que no sé ni lo que se hace, pero a mí no me hables de contadores y que no me intentes competir contra... Nunca me he planteado contratar un asesor fiscal, o sea, si me dices que eres un asesor fiscal, no lo quiero, porque no sé lo que es, pero sé que no va conmigo, será para otra peña. Entonces, bueno, sí que hay matices que hay que cambiar. Muy bueno. Pues para ir cerrando, Quique, quería preguntarte acerca de la visión, ¿no? Has hablado ya de seguir creciendo en Latinoamérica, también has hablado de simplificar otros impuestos. ¿Hasta dónde va a llegar TaxDown? ¿O hasta dónde tienes en mente? Bueno, o sea, sí que es verdad que yo creo que una cosa de nuestro ADN es que siempre hemos sido bastante inconformistas, ¿no? Es verdad que en eso que decís de la estacionalidad a veces la gente decía, joder, pues si ya tenéis un producto que funciona y está guay, y nosotros decíamos, no, vamos a hacer más y va. Y yo creo que hay una parte de nuestro ADN que es eso. Creo que, como decíamos, nuestra visión es ser una plataforma que te haga olvidarte de todos estos problemas, que en la medida que podamos ir incorporando otros impuestos, otros trámites, cada vez conectarnos a más fuentes de datos para realmente facilitar mucho más cualquier proceso por el que haya que pasar. Entonces sí que vemos que hay una cosa muy, muy importante. Creo que seguimos con una mentalidad también de cómo conseguimos que esa tecnología haga más accesible y mejor todos estos servicios al ciudadano. O sea, nosotros yo creo que empezamos como diciendo, joder, ¿cómo hago con tecnología que yo pueda
permitir a unos precios tan bajos ofrecer a todo el mundo y no es la palabra que más me gusta, pero sí que es verdad de democratizar gente que nunca podía haber tenido esta ayuda y que estaba perdiendo dinero y que tal, y que no podían permitirse o pagarse un buen asesor y tal, darle acceso, pues creemos que ahí sigue habiendo mucho recorrido. Ahora creemos que con toda la parte de inteligencia artificial no es tanto en nuestro sector, yo creo que no es que vaya a acabar con los expertos, creo que lo que conseguiremos es que necesitaremos tener menos expertos a los que les daremos más superpoderes, y al tener menos expertos conseguirás que la gente que use TaxDown pueda hablar con los mejores siempre y podamos tener un dimensionamiento que permita hacer eso y deje, por ejemplo, antes lo hablábamos, ¿no? Ahora mismo pues hacer llamadas o poder subir cualquier documento, pues en la escala que nosotros funcionamos es complicado porque no puedes tener a todos los asesores todo el día revisando documentos y sacando datos. Por eso hay una parte que decimos, joder, pues el usuario tiene que seguir buscando este dato, se lo explicamos muy bien, pero lo tiene que seguir haciendo. Pero probablemente podamos hacer con la tecnología que eso no deje de pasar a futuro. Y luego lo último, pues lo que hemos hablado, ¿no? Esa parte global de ir a otros países. Y luego a nivel mercado también, pues eso, ser un mix de B2B y B2C perfecto en el cual tanto podamos aportar valor a las empresas como a sus usuarios y a sus clientes. Genial. Suena muy bien. seguro que os va genial. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Sí, enhorabuena por lo que estáis construyendo y os aseguro lo mejor. Pues muchas gracias. Esperemos que sí. Y estemos aquí para contarlo. Venga. Muchas gracias, Quique, por pasarte por Playbooks. Muchas gracias, que os vaya genial. Yo creo que estoy deseando ver cuál es el próximo influencer, por si no repetís. Y nada, mucha suerte. Eso, no sé quién decíamos que era como que teníamos que crear la cultura como el anuncio de Estrella Damm de verano, el anuncio de la lotería y decir, pues nosotros quién será. Como Ramón García de las campanadas, ¿no? Ramón García de las campanadas, pues nosotros queremos tener el de la ronda. Efectivamente. Buenísimo. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha parecido interesante, suscríbete a nuestro canal o compártelo con algún amigo.